Es un privilegio esta noche poder compartir con ustedes la palabra del Señor, en donde vamos a revisar un poquito sobre el tema levantémonos y edifiquemos, que es un tema muy importante porque las iglesias se basan en la edificación. Y recordemos que la edificación no es solamente un compromiso de los líderes, del pastor, sino que es un compromiso de toda la iglesia. ¿Están conmigo? ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, realmente el proyecto de edificar y levantarnos es un proyecto que corresponde a toda la iglesia, toda la congregación. Estaba recordando una anécdota de Sócrates, que pasaba un día por una cantera y habían 3 hombres trabajando. Y se le acercó a uno de ellos, en primer lugar, y le dice: buen amigo, ¿qué está usted haciendo? Y le dijo: aquí estoy, le dijo, picando piedra con este cincel y este martillo. Luego se le acercó al tercero y le dijo: buen amigo, ¿qué está usted haciendo? Aquí ganándome unos dolaritos, le dijo, para poder comer. Y cuando el tercero le dijo: amigo, ¿qué está usted haciendo? Es que estamos edificando un templo. Si usted se da cuenta, los 3 hacían lo mismo. Pero ¿cuál era la perspectiva y la visión de cada uno de ellos? En las congregaciones hay muchos que están trabajando, construyendo, edificando, colaborando, participando. Pero ¿cuál es la visión que tiene cada uno de los que estamos trabajando en la obra de Dios? Y cuando leemos esto de levantémonos y edifiquémonos, se habla muchísimo de Nehemías, aquel hombre que aconteció que estando delante del rey, trabajando en el palacio del rey, sintió una enorme carga por su pueblo. Él estaba bien, tenía buen trabajo, tenía un buen empleo, pero sintió en su corazón una enorme carga. Y cuando hablamos de edificar, yo puedo mencionarle 3 aspectos importantes, 3 aspectos que conllevan a la edificación. El primero de ellos es lo que cuesta edificar. Ustedes, algunos conocieron este espacio cuando no había nada, y todo lo que ha costado y lo que costó edificar, que es todo un proceso. Si hablamos de construcción, si hablamos de aspectos de construcción, de edificaciones. Pero también encontramos un aspecto segundo, que es los obstáculos de la edificación. Es probable que cuando se estuvo construyendo este lugar y toda la edificación que hay aquí, hubo muchos obstáculos que se encontraron. Y en tercer lugar, además de lo que cuesta edificar y los obstáculos que hay en la edificación, encontramos que lo más difícil es mantener lo que se ha edificado. Lo más difícil es mantener lo que se ha edificado. ¿Por qué? Porque en la edificación hay un hálito de emoción que está combinada con el gozo, con la alegría, por lo nuevo, por lo que se está experimentando. Hay un gozo, hay un mover en el corazón del hombre, de la mujer que está edificando. Hay algo nuevo que se está haciendo, y eso permite que haya una participación mayor.
Edificar es novedoso, es emocionante. Edificar produce sueños, produce ilusiones. Al edificar nos unimos todos. Qué precioso y qué gratificante es cuando vemos a muchos trabajando en la obra de Dios. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Que el pago por lo que hacemos en la obra de Dios no lo recibimos aquí. Amén. Lo vamos a recibir en el reino de los cielos. ¿Cuántos creen eso? Si usted se dedica a la obra de Dios, a contribuir a la obra de Dios, usted va a recibir su pago en el reino de los cielos. Pero hay algo muy importante que hay que hacer, que es que hay que cuidar lo que hemos edificado. Es difícil edificar, gracias hermano. Es muy difícil edificar. Nehemías llegó a Jerusalén, dice en el mes de Nisan, capítulo 2 de Nehemías. Y estando él ahí frente al rey, sirviéndole el vino, pudo el rey percibir que Nehemías tenía una carga. Porque para edificar hay que tener carga. Hay que sentir una carga en el corazón. Hay que sentir una carga dentro de uno mismo y desear hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando vemos esto bien bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué precioso todo. Pero lo que cuesta es mantener lo que se ha edificado. Hay que cuidar lo que se edifica. Y no estoy hablando únicamente de aspectos materiales, de infraestructura. Estoy hablando también del área espiritual, que es lo más importante. Hay que edificar nuestra vida espiritual. Hay que edificar nuestra vida espiritual porque en este mundo lo más importante es que nosotros podamos ir creciendo, seguir siendo edificados y edificando a otros. Significa esto también que todo lo que nosotros hablamos tiene que ser para edificar también. Que nuestra palabra sirva para edificar a otros. Que nuestra palabra sirva para edificar a otros. Vea qué importante, porque yo conozco iglesias en donde cada departamento o cada ministerio es un departamento que está en competencia con el otro. Se nos olvida que en los ministerios en los cuales estamos trabajando es un ministerio, son ministerios que estamos trabajando para un mismo Dios, para un mismo objetivo. Amén. No estamos trabajando en islas. Y uno de los problemas que se produce dentro de las iglesias es que muchas veces como ministerios queremos ser mejores que el otro. Hay iglesias en donde hay 2, 3, 4, 5 ministerios de jóvenes. Hay 2, 3, 4, 5 ministerios de educación cristiana, hay equipos, hay ministerios de alabanza, 2, 3, 4, y cada ministerio cuando pasa quiere sobresalir al otro. No se nos olvide que quien merece toda la gloria es nuestro Dios. La gloria es para Dios, hermano, amén. No es para nosotros. Que no nos pase como el burrito, ¿verdad? Cuando Jesús entró a Jerusalén y toda la gente aplaudía y le tiraban mantos y le tiraban palmas y le tiraban todo, y el burrito decía: ve cómo me ponen palmas para que yo pase, me están poniendo alfombras para que yo pase. No nos pase como el burrito. Él pensó que era para él las palmas. La gloria en todo lo que hacemos es para Dios. Todo lo que usted haga, cualquier cosa que usted haga, es para edificar el cuerpo de Cristo, es para edificar la obra de nuestro Dios. Los obstáculos de la edificación, que muchas veces son externos, pero también hay muy buen porcentaje de que hay obstáculos que son internos. Y los obstáculos internos son los más difíciles. ¿Cuáles son algunos obstáculos de la edificación de una iglesia?
Uno de ellos es la murmuración. Empezamos a murmurar. Empezamos a hablar del líder. Empezamos a hablar del pastor. Empezamos a hablar de tal o cual cosa. La murmuración es uno de los obstáculos que impide que la edificación se mantenga firme. Surge una pregunta: ¿cómo estamos cuidando lo que está edificado? Y aquí no se vale que usted diga, bueno, yo llego al culto, me siento ahí atrás, canto las alabanzas, doy mi ofrenda y me voy. Porque no es ese la responsabilidad o el trabajo o el llamado de un cristiano o para un cristiano. Somos llamados a participar, a involucrarnos dentro de la obra de Dios. Pero muchas veces el mayor problema está dentro de la iglesia. Hay divisiones, hay discusiones, hay diferencias. Y les pasa lo que les pasó a la iglesia de Corinto, en donde habían 4 grupos. Uno era de Pablo, otro era de Pedro, de Cefas, el otro era de Apolos. Y lo más espiritual es que se querían más cristianos y dicen, no, nosotros somos de Cristo. Una de las cosas que también estorba la edificación de las iglesias es la división. Seamos parte de la multiplicación en la obra de Dios. Seamos parte de la edificación, no seamos parte de lo que estorba. No seamos parte de lo que impide, sino que seamos parte de la edificación de la obra de Dios. Habían pasado 4 meses desde el tiempo cuando Nehemías había recibido las noticias de Jerusalén. Y constituyó su periodo de preparación. 4 meses para derramar lágrimas, para ayunar, para orar y pedir la dirección y la ayuda del Espíritu Santo para que fuese guiado a través de ese mover de edificación, y el Espíritu Santo lo iba a guiar para decirle qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Hermano, no podemos dormirnos en lo que se ha hecho. La palabra de Dios nos llama a edificar, a seguir construyendo, a seguir levantando. Lo que más cuesta es mantener lo edificado. Pero como miembro de una iglesia, como participante de una iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, somos llamados a mantener la unidad en el espíritu y en el vínculo de la paz. Somos llamados a eso. Nehemías sintió carga por ese pueblo. Nehemías sintió demasiada carga y dejó todo lo que tenía. Dejó su comodidad. Dejó toda aquella situación que él estaba disfrutando allá en el palacio del rey. Y dijo, iré. Tengo que ir a Jerusalén. Mis hermanos están en muy grande afrenta. Están realmente en problemas. Los muros de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. Eso le dolió en el corazón a Nehemías. Pero Dios utilizó a este hombre para edificar, para levantar, para prosperar a esta nación. Y llegó Nehemías para animar al pueblo a edificar, a levantarse, a poner manos a la obra, a trabajar por la obra de Dios. No necesariamente se edifica tomando una herramienta física. También edificamos cuando oramos por la familia pastoral. También edificamos cuando oramos por la iglesia, cuando oramos por los diferentes ministerios, cuando oramos por el liderazgo de una iglesia. Estamos edificando
la obra de Dios, estamos contribuyendo a la obra de Dios y sentimos carga por esa obra de Dios. Hermanos, no nos durmamos, porque muchas veces las iglesias están florecientes, las iglesias están prósperas, pero como dice por ahí un refrán, no tenemos que dormirnos en los laureles. Tenemos que seguir orando, declarando la victoria de nuestro Señor Jesucristo, para que los muros se mantengan firmes. ¿Sabe por qué? Porque habrá enemigos que vendrán para querer destruir lo que se ha edificado. Hay una lucha de poderes. La renovación espiritual a menudo comienza con la visión de una persona. Dios llama a hombres para llevar a cabo una visión, un trabajo. Y Dios, cuando llama a alguien, no se equivoca, hermanos. Cuando usted siente un llamado de Dios para trabajar en su obra, para contribuir, edificar en algo dentro de la iglesia, dentro de su obra, no diga que no, porque Dios no se equivoca. Dios lo ha llamado a usted para trabajar en su obra. Dios no se equivocó cuando lo llamó a usted. No se equivocó cuando llamó a Moisés. Y todos conocemos las 1001 excusas que Moisés puso, porque no quería. Cualquiera puede decir: ¿cómo Dios llama a alguien así? A un tartamudo. ¿Cómo Dios llama a alguien desobediente como Jonás? ¿Cómo Dios llama a alguien con un carácter tan impulsivo como Pedro? Pero es que Dios sabe transformar las vidas. ¿A cuánto Dios nos ha transformado, hermanos? ¿Recuerda cómo era usted cuando vino el Señor? Sí. Algunos éramos como éramos, hermano. Mentirosos, ¿verdad? Éramos criticones, éramos metiches, chismosos. Pero como el Señor edificó, hizo una edificación preciosa en nosotros. Amén. Y mire qué precioso nos vemos ahora como estamos aquí. Cómo Dios se mueve en la alabanza. Cómo Dios se mueve cuando usted está adorando al Señor. Amén. Déjeme decirle que en un buen porcentaje la alabanza y el mover de Dios no depende mucho de los músicos. Ellos nos guían. Pero la gloria de Dios desciende cuando el pueblo de Dios se mete para adorar. Amén. Se mete para adorar. Y allí hay una edificación también espiritual. Entonces muchas veces Dios llama a hombres y pone una visión para edificar. Nehemías tuvo una visión y la transmitió con mucho entusiasmo, inspirando así a los líderes de Jerusalén para reconstruir esos muros que estaban destruidos. Y les dijo: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. En estas palabras tenemos una respuesta sana, pero no pasaría mucho tiempo cuando llegarían las dificultades para probar la durabilidad de su entusiasmo. Y por eso le digo que lo que cuesta más no es edificar, sino mantener lo que se ha edificado. Mantener lo que se ha edificado, porque otro puede venir a destruir. El espíritu de los madianitas está presente. ¿Sabe cuál es el espíritu de los madianitas? Cuando Israel había sembrado todo el trigo, la cebada y todo, lo habían cosechado, habían cegado, habían recogido la cosecha y la habían guardado, los madianitas llegaban y se la llevaban, ya todo preparado. Ese es el trabajo de ellos. Y por eso cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón estaba escondiendo la cosecha de los madianitas.
Cuando todo está bien, perfecto, cuando la cosecha está terminada, cuando todo está ya funcionando bien, llegan los madianitas. Dios nos libre de los madianitas. Somos una iglesia lavada con la sangre del Cordero. Una iglesia llamada para edificar. Y no se le olvide que siempre vamos a tener Tobías y Sanbalat. ¿Saben quiénes son ellos? Los que se opusieron a la obra que Nehemías estaba haciendo. Y era tanto el deseo de que no construyeran, de que no edificaran, que lo llamó a una reunión. Llamaron a Nehemías a una reunión. Ven, reunámonos, hablemos. Era para matarlo. Y Nehemías le manda a decir: no tengo nada que hablar con ustedes. Es más, para mí es más importante la obra de Dios que perder el tiempo con ustedes. Y se enfurecieron. Se encolerizaron Tobías y Sanbalat y se conquistaron por ahí un árabe, a Gesem también. De los tres se pusieron a disposición de Satanás. Trataron de ridiculizar a Nehemías, diciéndole que lo que estaban haciendo no servía, que ese muro que estaban levantando, si pasaba por ahí encima una zorra, un gato, se los iba a botar. Porque a Satanás no le agrada que el pueblo alabe al Dios Todopoderoso. A Satanás le repugna, le odia que vea al pueblo levantando sus manos y alabando al Señor y diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. A Satanás rechina los dientes, si es que le queda alguno, contra los pueblos de Dios, porque se molesta. Él quisiera que la alabanza fuese para él. Y por eso le dijo: si eres, todo esto te daré, le dijo a Jesús, si postrado me adoras. ¿Puede usted imaginarse esa petición abusiva de Satanás, pidiéndole que Jesús lo adorara a él? Nosotros adoramos a un Dios todopoderoso, aquel que nos compró con su sangre. Y observamos la respuesta de Nehemías. Nehemías no le dijo que ya contaba con el permiso del rey para construir. En vez de ello, simplemente dijo que tenía la aprobación y el respaldo de Dios, y eso era suficiente para terminar de construir y edificar lo que Dios le había mandado hacer. Para edificar necesitamos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que se mueve en el corazón de la iglesia. Es el Espíritu Santo que se mueve en cada miembro de la iglesia, en cada miembro del cuerpo de Cristo. Cuando hay unidad, cuando hay un solo sentir. Por eso Pablo dijo: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque enemigos de la obra de Dios siempre van a haber. Enemigos de la obra de Dios siempre van a existir. No hay que descuidarse, no hay que estar ahí pensando que las cosas están bien. Yo quiero que usted responda a estas preguntas, pero ahí internamente, sinceramente. Estamos trabajando en su obra. Hemos edificado. Estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Y la primera pregunta que surge: ¿cuántos estamos dispuestos a sacrificarnos para ver que la voluntad de Dios se cumpla? Respóndase esa pregunta a usted. ¿Cuántos?
¿Cuántos realmente? Porque es muy fácil, es muy sencillo estar dentro de una congregación y dejar que otros hagan, dejar que otros se muevan, dejar que otros se sacrifiquen. Y generalmente en las congregaciones son muy pocos los que están dispuestos a sacrificarse para ver que la voluntad de Dios se cumpla en su obra. Son muy pocos los que muchas veces están ahí, llegan temprano y son los últimos que se van. Porque es muy fácil, ¿verdad, hermano? Llegar a sentarse en una iglesia, adorar al Señor, cantar, y qué bonitos los coros, ¿verdad? Qué precioso. Y luego recogemos la ofrenda. Y luego, después de que terminó todo, nos vamos. ¿Quiénes se quedan trabajando? ¿Quiénes se quedan edificando todavía? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser colaboradores en la obra de Dios? Y decirle al pastor, primero al Señor, heme aquí. Aquí estoy. Y luego, pastor, para servirle, aquí estamos. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Estamos contentos con las cosas tal como están en la iglesia y buscamos que la obra de Dios sea prosperada? Cuando hago esta pregunta, son dos cosas importantes. Es que en el Señor no podemos estar satisfechos. Entonces, ¿se me entiende? O sea que de Dios debemos de anhelar cada día más y más y más. Yo no puedo decir, bueno, hasta aquí este día yo me siento satisfecho, yo logré lo que tengo con el Señor, hasta aquí no. La iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de anhelar más y más y más cada día. No tenemos que conformarnos con lo que tenemos que crecer, tenemos que ir más allá de aquellas cosas que hemos hecho y extender nuestras estacas y salir más allá, porque aún también hay mucha gente afuera que no conoce del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos conformemos a estar aquí. Nehemías fue un hombre que llegó, salió, edificó, construyó, pero se hizo de gente que estaba dispuesta para Dios. ¿Cuántos tenemos una carga en nuestro corazón por la obra de Dios? ¿Cuántos sentimos esa carga, esa pasión por la obra de Dios? ¿Cuántos perdemos el sueño? Muchas veces pensando y orando por la obra de Dios. Nos despertamos a la 1 de la mañana, 3 de la mañana. Y oramos por eso, sentimos la carga. A eso también le llamamos edificar. Son edificadores en la oración. Y tenemos que estar dispuestos a poner manos a la obra. Decirle, Señor, aquí estoy. Si te puedo servir, Señor, aquí estoy. En lo que tú quieras. Y en el 2:18 dice la palabra, véalo conmigo. Dice Nehemías 2:18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así, oiga lo que dice, así esforzaron sus manos para el bien. Todo el pueblo, al oír que Jehová estaba con Nehemías, el pueblo se levantó y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Levantémonos
y edifiquémonos, edifiquemos. Una de las cosas que me llama la atención es cómo estos hombres, dice la palabra, que no se quitaban la ropa, estaban trabajando en el muro. En una mano tenían la espada y en la otra tenían la herramienta de trabajo. Estaban atentos, porque edificar no es solamente estar haciendo la obra de Dios, sino defender la obra de Dios, defenderla. Hemos sido llamados a defender la obra que se está edificando o que se ha edificado. Usted conoce la historia y se dice que solamente se quitaban sus ropas para bañarse. Nehemías 4:23. Estaban atentos, estaban realmente con el corazón dispuesto para servir a Dios. Edificar no es solamente levantar paredes espiritualmente hablando, sino también cuidar lo que se ha edificado. Cuidar la obra de Dios que se ha edificado. Y todos recordamos unos puntos claves de la edificación de la obra de Dios, de la edificación de los muros. Es que cada uno tomó un tramo. Usted puede leer ahí, cada uno tomó un tramo para trabajar en el muro. Y dice ahí, esta familia trabajó de esta parte a esta otra parte, esta otra familia de aquí para allá. Cada quien agarró una parte para levantar el muro de Jerusalén, que significa que había unidad en el trabajo. Todos sintieron la misma carga. Dios quiere que de este congreso nos vayamos sintiendo todos una misma cosa, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Cada grupo tiene su propio rótulo, ¿verdad? Para identificarlas con las congregaciones. Pero somos un solo cuerpo en Cristo. Somos un solo cuerpo, llamados para edificar. Y que esta palabra esté en nosotros. Levantémonos y edifiquemos. Y esforcemos nuestras manos para hacer el bien.